Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes recordarán, hace unas semanas, aquí comentamos la noticia de que el Ministerio de Comercio de China preveía la posibilidad de reducir la importación de carne como una medida proteccionista en beneficio de los productores chinos. Y esto, lógicamente, alcanzaba al comercio con la Argentina. Quedó medio como una amenaza, un poco intimidatoria, como no, pero en realidad es como para olvidarla después de lo que ha pasado en días recientes con los anuncios del presidente Trump acerca de ya no solamente suba de aranceles, sino una transformación del comercio internacional, del sistema de comercio internacional vigente en la práctica. Eso traerá transformaciones muy sensibles en nuestras posibilidades exportadoras, que desde luego comienzan con la actividad agropecuaria, agrobioindustrial. Y para conversar de estas perspectivas, a ver cuáles son las auténticas, cuáles son los productos de la confusión, del miedo también, hoy vamos a conversar nuevamente con el doctor Carlos Regúnaga, que, como ustedes saben, es un destacado observador comprometido y conocedor a fondo de la política internacional. De modo que ya iniciamos nuestra conversación con Carlos, a quien le doy la mayor bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy muy bien, como siempre muy contento de participar en este programa y de conversar con vos. Yo creo que en este momento no hay ningún conocedor de nada, porque el cambio es tan profundo que la palabra más generalizada es de incertidumbre. Creo que hasta el más pintado está dudando de cómo va a evolucionar todo, pero yo con todo gusto puedo pensar con vos, intercambiar impresiones y ver si sacamos algo en limpio. Sí, por lo menos ahora para este momento, porque yo creo que este tipo de decisiones políticas tan drásticas que se toman en vistas de un resultado drástico también bien definido, en la práctica tropiezan después con una cantidad de circunstancias, de elementos que las hacen variar. Pero en este momento pareciera que vamos así a un cambio del sistema de comercio internacional y de la llamada globalización también. En ese sentido, mira, podríamos iniciar, esto parece una cuestión redonda, así que podemos entrar por cualquier lado. A mí me parece que esta decisión es muy semejante a lo que sucedió en Estados Unidos con la crisis de 1929. En esa época, todavía en Estados Unidos pesaba mucho la tradición proteccionista.
que se había iniciado con la independencia y luego tuvo momentos muy, muy señalados con la presidencia de Grant, por ejemplo, después de la guerra de secesión, que Grant es autor de esa frase que quedó tan conocida: las fronteras de Estados Unidos están abiertas a todos los productos del mundo, especialmente a las maquinarias industriales, pero una vez que las estemos produciendo acá. Y más adelante, el caso del presidente McKinley también, que quedó involucrado él, no, porque quiero decir que fue asesinado McKinley por los anarquistas. Era un deporte anarquista en la época matar jefes de Estado, y sin embargo se adjudicaban las responsabilidades, así a través de las teorías conspiracionistas, a que McKinley también era un proteccionista. Es decir, eso fue en 1901. En 1929 todavía esa tendencia existía. Pero en 2025 ya la cosa es diferente, porque se ha generado efectivamente un sistema global del cual Estados Unidos es un elemento importantísimo. Ahora, ¿qué te parece que todo lo que yo pensaba recién? ¿Podría existir una globalización sin Estados Unidos? Supongamos que Estados Unidos, con su proteccionismo anunciado ahora, pudiera mantenerse sin el mundo, sin el resto del mundo. ¿Qué pasaría? ¿Habría una convergencia de los demás países prescindiendo de Estados Unidos, o no pueden hacerlo? ¿Qué te parece así en líneas generales? Lo que pasa es que plantear la cuestión del comercio como algo separado de otras cuestiones geopolíticas me parece que podría llevarnos a conclusiones equivocadas. Uno puede imaginar un país que se cierra, sobre todo un país muy importante como Estados Unidos, que fabrica casi todo, produce casi todo. Podríamos imaginar, de todas maneras, Estados Unidos es el gran importador, o uno de los grandes importadores en el mundo, de manera que cambiar eso no es tan sencillo ni va a ocurrir de la noche a la mañana. Pero a mí me parece que uno tiene que ver las cosas con un criterio más amplio. Primero, Trump viene con una visión geopolítica distinta de la que manejaban los demócratas. El Partido Demócrata, y en particular Biden, inició una especie de cruzada democrática que después la tuvo que dejar de lado, porque evidentemente no es posible enfrentar a todos los regímenes totalitarios o autoritarios que hay en el mundo, pero yo me acuerdo perfectamente que cuando asumió dijo que Arabia Saudita iba a ser un paria en el mundo porque el príncipe heredero había mandado matar a un periodista en Turquía. Después tuvo que ir, darle la mano y arreglar. La guerra prolongada... Algo semejante pasó con el presidente Carter también en su momento. Claro, exactamente. Son la corriente idealista en materia de política internacional frente a la escuela realista. Los idealistas levantan banderas muy positivas, deseables, que todo el mundo nos entusiasma, pero que finalmente en general fracasan, y además muy lamentablemente muchas veces provocan guerras, porque se buscan cambios de regímenes que después no resultan. Los intentos de democratizar países no occidentales en general no han tenido éxito. Yo me acuerdo del discurso de Obama en la Universidad del Cairo, que fue un discurso fantástico. A mí me pareció realmente muy bueno. Escribí un artículo en La Nación elogiándolo, y después resultó que la primavera árabe llevó a un desastre en casi todos los países donde se había iniciado. Entonces, yo creo que Trump vuelve a una escuela realista, la escuela de Kissinger, por ejemplo. Y él dice, en este momento el enemigo es China. Ya no es Rusia. Rusia lo fue en la Guerra Fría, pero ya ganamos la Guerra Fría. Rusia ahora es una mini potencia.
Lo que hay que lograr es que hay que separar a Rusia de China. Y en todo caso poner todos los cañones sobre China. Lamentablemente, esta política que se ha seguido con respecto de Ucrania ha llevado a que Rusia dependiera cada vez más de China y hasta de Corea del Norte. Hoy, por ejemplo, estaba oyendo en la BBC que los ucranianos han capturado 2 soldados chinos peleando en Rusia y en Ucrania. Esto es grave, pero muestra cómo... Que había coreanos del norte, pero no que hubiera chinos todavía. Exactamente. Muy grave, ¿sí? Esto es grave, esto es una novedad mucho más seria. No sé, no está confirmada, no sé, yo acabo de oír eso en la BBC. La cuestión es que él entonces dice, terminemos con esa guerra, y esto lleva a un enfrentamiento con Europa que ya venía por el tema de la falta de Europa de hacer los esfuerzos en materia militar que, según Trump, deberían hacer. Ya son varios los gobiernos norteamericanos que vienen insistiendo en eso. Los europeos han mejorado su inversión en defensa, pero el pecado original de Europa es que, aún gastando cifras muy importantes, lo hace cada país por su lado. Y entonces lo que podría ser una gran potencia política y militar si estuviera unificada, se perdió cuando no se completó la constitución del Estado federal y llevaron a esta Unión Europea que no hace más que expandir su burocracia y no lograr ningún efecto positivo en estos planos. En el plano económico sí ha sido un gran éxito, pero no traduce esa potencia económica en potencia militar y político. Por eso ahora están preocupados por un eventual ataque ruso, y Rusia tiene una economía que es más chica que la de Italia, de manera que el gasto militar de los europeos, si se suma todo, es muchísimo mayor que el ruso. Pero, claro, Rusia tiene un comando centralizado, lo mismo que Estados Unidos, lo mismo que China. Y tiene un arsenal atómico. Y que tiene un arsenal atómico muy importante, pero suponemos que no vamos a una guerra nuclear total. No, ahora, pero parcial podría ser. Es un arma muy importante que tiene en la mano. Sí, realmente no sé en qué medida se han desarrollado armas nucleares tácticas y en qué medida se pueden usar, en qué sentido, si son útiles para destruir, por supuesto que van a ser útiles. Lo que no sé es si sirven para ocupar después el territorio o queda el territorio de tal manera que uno no puede entrar. Es otra gran pregunta esa. Claro, no lo sé, no tengo ni idea, no puedo opinar sobre el tema, no tengo ninguna capacidad ni entrenamiento ni experiencia en estos temas. Ahora, vamos entonces a lo que ahora, planteado esto, porque esto es lo que hace primero Trump, empieza una negociación con Ucrania que a mí me parece que a lo mejor resulta, a lo mejor no resulta, pero me parece muy positivo que se empiece a hablar, porque todos estos años no se pudo ni hablar con Rusia. En segundo lugar, va Vance a la reunión de la Conferencia de Seguridad Europea en Múnich y le dice claramente lo que pasa. Europa ha dejado de lado sus ideales tradicionales y les dice, el enemigo no es Rusia, el enemigo lo tienen ustedes acá adentro, porque han abierto las puertas a cualquiera, se definen como un espacio multicultural, es decir, que Europa renuncia a tener su propia cultura, renuncia por lo tanto a integrar a los inmigrantes a una cultura propia y ha abandonado sus ideales tradicionales. Entonces, ¿por qué vamos a pelear? Además de la crítica que ya venía de varios gobiernos, como dije, del gasto militar total. Pero hecho esto, vamos al tema comercial, que es el que vos me planteaste inicialmente. Lo que pasa es que quería ponerlo dentro de este contexto más general. Es una unidad en la que tenemos que insertar este tema. Claro, porque la visión de Trump
correcta o incorrecta, que tenga éxito o no, eso no lo podemos saber, pero es una visión integral, no es solamente un problema de comercio. La segunda reflexión, ya yendo a esto, es que yo no estoy tan seguro de que sea proteccionista esta política. Lo es proteccionista en algunos rubros. Cuando le pone el 25% al acero o le pone el 25% al aluminio, sí está tomando medidas proteccionistas para cumplir con promesas de la campaña, hechas a determinadas regiones de Estados Unidos, determinadas zonas que en su momento eran los principales productores de estos metales en el mundo, y perdieron ese liderazgo y todo el cinturón de lo que se llama el cinturón de óxido en Estados Unidos, en que hay una cantidad de fábricas. Lo mismo pasa entonces con los automóviles y algunas otras cosas. Pero el 10% aplicado así en forma general a todos los demás productos, a mí no me parece que sea un nivel proteccionista. A mí me parece que es recaudatorio, porque los productos van a seguir entrando y van a costar 10% más al consumidor norteamericano. Lo que él está haciendo es un ajuste, porque no hay que olvidarse que uno de los problemas de fondo de la economía estadounidense, que amenaza a largo plazo con destruir su preeminencia en el mundo, es el permanente déficit fiscal que obliga a emitir deuda. Como todo el mundo está dispuesto a comprar bonos estadounidenses, entonces no tienen problema en financiar los déficits, pero los déficits se acumulan y la deuda es cada vez mayor. Y además la tasa de interés ha sido bastante alta últimamente. Entonces se hace una pelota cada vez más grande, que crece en forma exponencial, y nadie le ponía ningún límite. A mí me parece enteramente razonable que Estados Unidos, a pesar de que tiene un fundamento que no necesita ser el patrón oro para el dólar, tiene el patrón hierro, el hierro de las bayonetas, ¿no? Que es el país militarmente más importante, puede postergar decisiones en esto, pero la historia demuestra que los endeudamientos así tan importantes se imponen sobre eso, son pesos que cargas que no se pueden soportar finalmente. Y en esto quiero recordar algo, que vos lo tendrás presente seguramente, lo que escribía aquel economista del principio del siglo XX, Wilfredo Pareto, sobre las deudas internacionales. Mira esto, voy a leer textualmente. Te lo tenés a mano. Sí. Si una institución en la fecha del nacimiento de Cristo hubiera colocado 1 céntimo de oro al interés compuesto del 4%, en la primera Navidad del siglo XX habría tenido una fortuna igual al valor de 31 bolas de oro del tamaño del globo terráqueo cada una. Claro, es así. Claro, una lógica estrictamente económica se puede seguir indefinidamente, pero en una lógica material referida a las cosas como son, no, hay un punto en que a veces es un punto de sorpresa, en que la realidad se impone de manera muy dolorosa. Me parece interesante que Estados Unidos advierta, a pesar del poder que tiene actualmente, advierta que este riesgo puede serle gravísimo. Hay una advertencia que hizo el historiador británico Niall Ferguson hace 2 o 3 años, en que hizo una comparación entre la situación actual de Estados Unidos y la situación del Imperio Británico entre las 2 guerras. Y la similitud era muy importante. Y al Imperio Británico lo erosionó internamente la evolución de la deuda. Después, claro, vino la Guerra Mundial, la descolonización, se disolvió el imperio, había otros factores. Pero el proceso inexorablemente hubiera llevado a una pérdida de poder de la libra esterlina, que había sido
la moneda base en un siglo, y Londres había sido el centro financiero por excelencia en el mundo entero, pero eso ya estaba en camino de perderse, aún si no hubiese habido una guerra mundial, si no se hubiera disuelto el imperio, que eran fenómenos que tenían que ocurrir por otras razones. Entonces, ¿qué hace Trump? Yo creo que lo que está haciendo es un ajuste. Cuando se pone un impuesto, lo que se hace es quitarle recursos a la población para mandársela al fisco. Esto tiene dos efectos, me parece a mí. Yo no soy economista, pero por lo menos he vivido muchos años, he estado casi toda la vida como abogado y como director y ejecutivo de empresas, y he vivido pendiente de la economía, que en la Argentina además nos ha dado toda clase de experiencia, porque acá ha ocurrido de todo y se ha probado de todo. No con el mejor éxito, por lo general. No, claro, pero por lo menos nos ha permitido ganar experiencia. Lo que él hace es quitarle recursos a la población para transferirla al Tesoro. Esto permitiría, por un lado, reducir el déficit, o a lo mejor eliminarlo. Yo no puedo calcular magnitudes, así que no sé finalmente cuánto se va a recaudar, y ni no sé. Sé que son 7 puntos del producto, pero la cuenta que la haga alguien que realmente entienda. Pero seguramente tiene un impacto positivo desde el punto de vista fiscal. Al mismo tiempo tiene un efecto recesivo, como cualquier aumento de impuestos. Es un ajuste, y nosotros lo hemos vivido el año pasado, los primeros meses en que el presidente Milei aplicó medidas de ajuste. Tuvimos una profundización de una recesión que ya venía, pero que la profundización fue importante. Esto de por sí reduce el consumo en Estados Unidos y debería reducir la importación de muchos bienes. Después está el tema de los aranceles puntuales, en que sí se enfrenta con China, con esto es una guerra comercial. Pero lo que está pasando ahora me parece a mí que es un ajuste que no es inflacionario, todo lo contrario, porque me parece que mejora el resultado fiscal. Y por lo tanto la recesión y la mejora fiscal debería llevar a que en algún momento la Reserva Federal bajara la tasa de interés, que es lo que Trump quiere. Claro, es una buena explicación. No creo que abarque todo, porque el otro aspecto de los aranceles altísimos me parece que debe verse de una manera diferente. Claro, ahí lo que él está haciendo es, por un lado, en algunos casos, lo que quiso fueron concesiones no económicas, como parar la inmigración por el borde de la frontera mexicana, parar la importación de fentanilo. Se tomaron algunas medidas en base a las amenazas de Trump. Pero ahora ya ese tema pasó. La cuestión es cómo se negocia un acuerdo con los países con los cuales Estados Unidos quiere acordar. Y yo creo que esto va a empezar ahora. Es un proceso complejo, que no va a ser inmediato, porque una cosa es tomar medidas generales y otra cosa es negociar producto por producto después con cada país. Es un trabajo fenomenal. Un proceso largo, más. Perdón, se fue un poco la voz, estamos teniendo algunos problemas de conexión. Que además es un proceso muy largo. Claro, muy difícil de calcular, por eso es que hay tanta incertidumbre. Yo creo que la caída de las bolsas hace que se debe a que los ejecutivos de todas las empresas no saben si tienen que invertir, dónde tienen que invertir, si tienen que echar gente, si tienen que al revés salir a contratar gente. Está todo el mundo en la duda y esto paraliza todo, ¿no? Uh-huh.
Sí, nos pone nosotros también en un estado de perplejidad. Claro, ahí Milei está contando con que su alineamiento con Estados Unidos le va a permitir conseguir concesiones. Ha planteado que en todo caso se negocien 50 productos que entrarían sin aranceles o con derechos de importación muy bajos, pero yo no sé cuándo le tocará el turno a la Argentina en este barullo. Además, hay que recordar un principio que estaba en las autoridades del Imperio Británico y que sin duda se ha transferido a Estados Unidos. El imperio, decían los ingleses, el imperio no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Claro, entonces acá puede ser que, ojalá que tenga interés en ayudar a la Argentina, porque se ha quedado sin pocos amigos en esta región, pero lo va a hacer solamente en eso, no va a ser una cuestión de amor por Milei o por la Argentina. No, evidentemente. Y en el caso de la relación con la Argentina, que es la que más nos interesa, se ve también lo complicada que es, porque, por ejemplo, con las carnes, Estados Unidos, que es un tan gran productor de carnes, y que si no lo fuera, no hubiera podido ser productor de las películas de cowboys, que exporta a todo el mundo, también es importador. Exporta a la Argentina y la Argentina le exporta a Estados Unidos. Claro, es un movimiento porque a veces se refiere a distintos tipos de carne, distintos tipos de cortes, pero se ve qué intrincada es la red comercial y el flujo de productos. Claro, por eso es que es una cosa compleja producir un cambio muy importante de esta manera, ¿no? Donde cada cosa se tiene que negociar de nuevo. Yo veo que es un matete muy grande y vamos a estar unos cuantos meses, por decir algo, a lo mejor más que meses, con este tipo de incertidumbre. Ahora, yo creo que de todas maneras, salvo el caso del acero y del aluminio, como dije antes, nos han puesto derechos de importación menores que los que están aplicando a otros países y por lo tanto a lo sumo se produciría un cierto encarecimiento de nuestros productos en Estados Unidos, pero no parecen, como dije antes, aranceles o derechos de importación de un nivel proteccionista. 10% no me parece que sea algo que excluya el comercio. Y por otro lado, las medidas que está tomando China contra Estados Unidos como represalia deberían permitirnos a nosotros venderle productos como la soja, el maíz, que también se abastece de Estados Unidos, pero si China le corta la importación o le grava demasiado la importación de esos productos, Brasil y la Argentina deberían beneficiarse muy fuertemente. Evidentemente, porque Estados Unidos es el principal proveedor de China. Por eso estoy diciendo, cualquier reducción en la importación estadounidense dejaría mucho espacio para lo que podrían exportar países sudamericanos. Yo me acuerdo, y no sé en qué medida es comparable esta situación, pero vos seguramente te acordás perfectamente, mejor que yo, cuando el embargo cerealero que se aplicó a la Unión Soviética porque la Unión Soviética había invadido Afganistán, nosotros no nos plegamos. Y durante años nos transformamos en el principal proveedor de la Unión Soviética y cobrábamos un sobreprecio. Y los rusos lo pagaban porque no tenían otra fuente de abastecimiento. Entonces, un inconveniente relacionarse con un gobierno militar supuestamente tipo de sus intereses. No, claro, fue una cosa realmente de locos, porque no podía haber una diferencia ideológica más marcada que el gobierno comunista ruso y el gobierno militar argentino, ¿no?
Sin embargo, ese sistema duró no mucho tiempo porque las relaciones de Estados Unidos y de Rusia, bueno, tomaron otro camino, pero fue una cosa muy. Por eso yo digo, no podemos excluir que se produzca algo parecido, aunque sea en menor magnitud, ¿no? Y que además en los asuntos humanos y en los políticos también, el factor inesperado es importantísimo. Los cisnes negros, como se ha inventado la expresión últimamente, porque la vida sigue funcionando y no lo hace dentro de los cauces que le fijan los políticos o los economistas o los militares. Sí, se mete un poco por ahí, pero la desborda. Y aparecen situaciones nuevas que terminan siendo de más peso y engendran más futuro que lo que se creía un poco antes. Bueno, evidentemente más cisne negro que esto no debe haber, porque ha sido un cimbronazo que sorprendió a todo el mundo por su magnitud, pese a las advertencias durante la campaña, ¿no? Yo te digo, tomando lo que vos mismo decías, que la situación, esta situación que se genera, este conjunto de situaciones, trae necesariamente resultados que todavía no están del todo sabidos, y entonces la mente humana responde después. Se solucionan algunos problemas, otros no se solucionarán, pero engendrarán otro tipo de situaciones. Quiero decir que la vida está abierta a cosas nuevas siempre. Exactamente, y eso lo hace más interesante, ¿no es cierto? Porque si fuera una repetición exacta de lo ocurrido, entonces estaríamos bastante aburridos. Bueno, te voy a decir que un refrán chino, no de los chinos de ahora, sino de la antigüedad, decía, era una maldición. Esa maldición decía que tus hijos vivan tiempos interesantes. Sí. Claro, exactamente. Es así. Los chinos de antaño. Sí. Los tiempos revueltos son los más interesantes, decía Toynbee. Y es así, porque esa otra frase también conocida, los pueblos felices no tienen historia. Y Hegel decía también que el búho de la sabiduría se ponía a volar cuando llega la noche. Empieza la gente a pensar, ¿por qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Planteos que no se habían hecho hasta entonces. Y aparecen nuevas posibilidades y nuevas amenazas y también cosas positivas, pero todo nuevo, con lo cual uno pierde la tranquilidad que tenía o que podía haber tenido antes de que se produjeran los acontecimientos, ¿no? Ahora estamos en una situación, como dijimos, nueva, con mucha incertidumbre, donde no está muy claro además cuál es el objetivo final de la política del presidente Trump, porque si una cosa es que estos aranceles sean permanentes y otra cosa es que lo que parecería que van a estar sujetos a negociaciones, con lo cual si las negociaciones son exitosas, muchos de estos derechos de importación van a bajar. Desde luego. Claro. Además, está la circunstancia de que los capitales hoy en día no son enteramente nacionales. La globalización de los capitales hace muy difícil que se pueda decir esta empresa es china o es norteamericana o es alemana. Claro, a lo sumo se puede saber quiénes son los que la manejan, pero no quiénes son los dueños de la mayor parte de estas empresas. Y lo mismo ocurre con las emisiones de deuda. China parece ser el tenedor principal de bonos estadounidenses. Así es. Si viéramos el tema ahí solamente, habría una ventaja de China sobre Estados Unidos notable, pero todavía no es así. No será tampoco, no sabemos. También está toda la cuestión que yo no me animo a opinar, pero que es la competencia tecnológica, ¿no? Que es el trasfondo de todo lo que está ocurriendo ahora,
porque estamos en una cuarta revolución industrial donde la competencia tecnológica puede determinar los ganadores y perdedores en las próximas décadas, y el éxito o no que tengan los distintos estados en desarrollarse en este campo va a determinar en última instancia quién predomina. En ese sentido, me parece que Trump ha buscado el apoyo de gente como Elon Musk y a una cantidad de otras empresas tecnológicas que antes, con las cuales se llevaba mal en el primer periodo, pero que ahora ha hecho las paces y han ido todos a visitarlo y ha estado conversando con todos ellos. Parecería que él presta mucha atención al desarrollo tecnológico, si esto va a ser suficiente para enfrentar la competencia china o no, yo tampoco puedo opinar, ¿no? Claro. Parece de todos modos un tema paralelo que no se identifica necesariamente con lo de los aranceles, porque antes de Trump, esta cuestión de la competencia, la carrera de la tecnología norteamericana respecto de la China ya estaba lanzada. Sí, son procesos independientes y que viene, como vos decís, de mucho más tiempo atrás. Pero porque ya venimos hablando de la cuarta revolución industrial desde hace unos cuantos años y este proceso ha ganado velocidad y nos sorprende todos los días alguna noticia. Pero creo que también le está prestando atención a esto, este nuevo gobierno, más que los anteriores. Si va a tener éxito o no lo sabemos. Además está también el tema de las consecuencias políticas del desarrollo tecnológico. Todavía no se pone suficiente acento en la gravitación que va a tener sobre el mundo del trabajo, porque hay teorías según las cuales a medida que avanza la robotización en la industria y en los servicios también, se generan más empleos. Sí, puede ser, pero también son empleos que requieren una preparación superior. Y no todos los mercados de trabajo están calificados, por lo menos todavía, para llenar ese papel. De modo que habría que calcular una etapa de desempleo muy, muy severa en los países que paradójicamente van a la vanguardia de la tecnología, o los pobres que lo importan, ¿no? Y que profundizan el tema de la desocupación de esa manera. Pues esa es una de las críticas que he oído a la actual política de Trump de buscar un retorno de la industria manufacturera hacia Estados Unidos, porque lo que le dicen es sí, pero las fábricas nuevas van a implicar inversiones muy grandes y producciones muy importantes, pero van a ocupar muy pocos seres humanos, porque lo que van a ocupar son miles de robots. Y esto es exactamente lo que vos decís. Entonces, esa es una de las críticas que le hacen a esta política en los que son rubros proteccionistas, ¿no? No va a ocupar tanta gente. Le ha prometido a los siderúrgicos que las fábricas se van a volver, pero aún si tiene éxito, no va a haber mucha ocupación que derive de las fábricas, de los plantas siderúrgicas más modernas, que son las que se van a instalar. No hay un fenómeno de desempleo en Estados Unidos. Claro, hasta ahora no, puede ser que la recesión lo provoque, pero hasta ahora no, al revés. El desempleo era bajísimo y muchos rubros no se podían llenar tan fácilmente. ¿Qué va a pasar con esta transición? Puede ser que cantidades importantes de gente quede sin trabajo mientras dure el efecto recesivo de los aumentos de derechos de importación. Con lo cual sería un resultado opuesto al que se busca. En el proceso intermedio, sí. Él está contando con que finalmente pasa todo lo contrario, que después de una recesión breve,
la baja tasa de interés y el aumento de las inversiones en Estados Unidos va a producir un cambio importante, pero esto habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, justamente. Es un plano de incertidumbre, como decías hace un rato, muy pronunciado. Sí, ese es el... Sí, perdón. De la repercusión de la economía norteamericana en el mundo, por supuesto que es una cosa que viene de lejos, pero principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hace una nueva organización del mundo, ¿no? Lo que podríamos llamar la Pax Americana, que tenía su confrontación con la Unión Soviética, pero fue un sistema duradero, estable, y con algunas curiosidades. Por eso yo creo que alguna vez te comenté una anécdota de este político peruano, Rabines, Eudosio Rabines, que había sido secretario general del Partido Comunista en Perú, y luego abominó del marxismo y todo eso, y convirtió en un anticomunista de feroz. Y en un libro que tiene, La Gran Estafa, habla de un viaje que hizo a Estados Unidos, donde su interés principal era conocer la posición, los motivos que tenía el Partido Demócrata de favorecer en general las situaciones y las causas izquierdistas en el resto del mundo. Y se encontró con que confidencialmente le dijeron, pero por suerte no fue fiel a la confidencia y lo escribió, de modo que podemos nosotros estar hablando de eso. El Partido Demócrata le dijeron, usted ve que uno de los pilares electorales que tiene el Partido Demócrata son los sindicatos. Bueno, en los sindicatos, que tienen sus buenos asesores internacionales y para todo, es una convicción de que el sistema capitalista norteamericano es el que puede garantizar la prosperidad, pero a condición de no expandirse demasiado. Entonces, los sindicatos norteamericanos quieren que haya capitalismo dentro de Estados Unidos. Eso va a garantizar sueldos altos, una cantidad de ventajas para los obreros y empleados. Pero si se difunde el sistema por el resto del mundo, no va a ser un privilegio. Va a bajar el nivel de esos beneficios en todas partes y acá también. Entonces eran partidarios de mantener causas anticapitalistas por este motivo tan... no sé cómo decirlo, tan que deja estupefacto, ¿no? La verdad es que es una reflexión muy interesante y menos mal que este autor lo dijo tan claramente. A mí me parece que en algunas medidas tenían razón, porque cuando se extiende la influencia del capitalismo hasta aún países como China, que siguen siendo totalitarios en el plano político, pero que adoptan pautas capitalistas en gran medida para manejar la economía, empieza una globalización que lleva a que una cantidad de trabajos se muden a otros países, y esto afectó el nivel de vida de los obreros industriales de los países desarrollados. El Brexit también estuvo causado por esto. Lo que antes veían como seguro los obreros industriales en países desarrollados, se encontraron con que la globalización los había afectado mucho. Algo de razón tenían los sindicatos. Sí, parece que te enseñan bastante. Y sí, además de lo que está sucediendo. Porque también hay otro hecho, ¿no? Y es que Estados Unidos no podía permanecer como una isla en un planeta totalmente subdesarrollado. No, claro, y por razones políticas hizo una cantidad de cosas muy altruistas, pero también que coincidía con su interés general al reconstruir los países que estaban devastados por la guerra y fortalecer a sus aliados. Toda esa tarea que se hizo de posguerra fue excelente. El problema es que la cosa se fue complicando después. Claro, pero exigió
un sistema internacional, global, digamos, aunque no se hablaba de globalización entonces, porque Estados Unidos podría haber sido el único centro rico, como querían los sindicatos norteamericanos, pero eso en definitiva no hubiera sido viable internacionalmente, no solo por razones políticas, sino porque participar de la pobreza internacional no es lo mismo que participar de la prosperidad internacional y como socio más importante. El gran negocio estadounidense fue precisamente ir a la cabeza de una economía creciente en todas partes, salvo regiones subdesarrolladas, ya sabemos, pero eso es otro tema. ¿Y qué es lo que ahora está discutiéndose, que es lo que estamos conversando nosotros? Por eso todo ese proceso fue acompañado con la construcción de una arquitectura internacional formada por toda clase de organismos que en su momento se adaptaron bien a las funciones que tenían que cumplir, salvo que las Naciones Unidas se suponía que iba a detener las guerras y en realidad nunca detuvo ninguna guerra. Las guerras se han producido por las razones que sean y han continuado en la medida en que las grandes potencias lo permiten, y cuando las grandes potencias deciden que una guerra tiene que terminar, termina porque se quedan sin combustible, se quedan sin dinero, sin armas. Pero desde el punto de vista más general, las instituciones financieras internacionales parecen haber perdido gran medida de su función, la han ido cambiando, y hoy en día está todo discutido. Además, la propia distribución de poder en cada una de estas instituciones refleja en muchos casos una distribución de poder que ya es obsoleta. Entonces es bastante lógico que ciertos países, como empezando por China, discutan esa estructura de poder que refleja a una China mucho más débil de lo que es ahora. Desde luego, sí. Sí, esos esquemas han quedado totalmente anticuados y desactualizados. Exactamente. En rigor han funcionado por la voluntad de Estados Unidos de mantenerlos en funcionamiento, porque les resulta útil comandarlos, pero ya cada vez eso es más difícil. La Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, se ve que está cada vez menos activa. El abandono de las organizaciones de Naciones Unidas que ha resuelto Trump, hay que ver si es algo irreversible también, o si no están expresando una realidad que con esto explota, ¿no? Claro, esto desde ya, todas estas medidas se han tomado independientemente de si son o no aceptables por las organizaciones internacionales. O sea, el de todos Estados Unidos se ha manejado por su cuenta. Pero incluso en otras áreas, como el tema de la cultura, la UNESCO y otras instituciones han tenido choques con Estados Unidos por la existencia de valores que no son los tradicionales. Entonces, esto ha llevado a choques en otros planos que también requieren toda una revisión. Claro, pero esto nos lleva también a la interpretación de las divisiones del mundo por culturas y civilizaciones, y no solo por naciones y estados, porque evidentemente hay una comunicación cultural mucho más enérgica entre la Unión Europea y Estados Unidos que la que pueda establecerse entre Europa y China, por ejemplo, o el otro eje de que se habla, Estados Unidos-Rusia. Uno y otro no tendrían la cohesión cultural que sí hay entre Estados Unidos y Europa. Por eso es muy importante, y estamos ahora saliéndonos del tema original, pero es muy interesante analizar qué es Europa. Porque los europeos, por ejemplo, tenían la idea de que se podía incorporar Turquía a la Unión Europea. Y Turquía es un país que es asiático, que es musulmán
y que tiene un esquema autoritario de gobierno. Entonces, la idea de definir Europa como una realidad geográfica es una locura. La idea de que hay que unificar toda Europa desde el Atlántico a los Urales es una frase muy linda, pero no toma en cuenta lo que vos señalás recién, las diferencias de civilizaciones. De Gaulle anunció, patentó, por decir así, esa frase: quiere una Europa del Atlántico a los Urales. Alguien le dijo: pero usted quiere dividir a Rusia entonces. Claro, exactamente. Es un disparate. Un disparate. Bueno, en fin, yo creo que vamos a vivir tiempos interesantes. Sí, pero no, esperemos que no de acuerdo a la maldición china, ¿no? Espero que no tanto. Bueno, hemos tenido una buena conversación. Por supuesto, tendremos a haber encendido luces de orientación en medio de todo esto, pero sí, en fin, poner un poco de esperanza que siempre tiene que existir, en cuanto que la capacidad humana de orientar las cosas existe. Y lo actual es complicado, pero ha habido momentos mejores también. Yo creo lo mismo, sin ninguna duda. Por eso me parece que no hay que alarmarse tanto. Hay que estar muy atento y tratar de encontrar las mejores soluciones dentro de este tembladeral, pero no suponer que necesariamente todo va a salir mal o todo va a ser peor después que se calmen las aguas, ¿no? Hay que estar en el puente de mando de esta nave mirando las posibilidades, ¿no? Por dónde puede haber un arrecife, un tsunami, o por dónde puede haber agua. O sea, las posibilidades. Por eso siempre me resulta tan interesante conversar con vos, porque intercambiamos ideas y exploramos distintas avenidas para lo que puede pasar. Y no nos presentamos como brujos, sin embargo. No, claro que no. De ninguna manera. Observadores, sí. Carlos, muchas gracias una vez más. Bueno, ya sabés que siempre está a la hora del campo. Yo te agradezco mucho la invitación y, como dije antes, siempre me resulta muy interesante participar en este programa y conversar con vos. Muchas gracias, Carlos. Hoy hemos conversado con el doctor Carlos Regúnaga y nosotros nos volveremos a encontrar aquí en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Crol, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.